Bueno, aproximadamente hace una eternidad que Juan Antonio García Granados, aquí presente, y Mariano Martín García metieron la nariz en este espacio ignoto, desconocido entonces, y ni siquiera ubicado con seguridad y con certeza. Un inmueble de época nazarí, hecho por un Juan V, con una intención piadosa y con una dedicación que luego tuvo un desarrollo extraordinario en el tema de la medicina en general. Y para sorpresa mía, cuando he releído este texto, lo leí hace una eternidad, no me acordaba que entonces todavía no se sabía dónde se había ubicado el Maristán. De modo que la primera cuestión de importancia que hay que agradecer a estos dos investigadores fue que lo ubicaron, que dijeron, aquí está, y ahora nos vamos a meter dentro a ver qué es lo que hay dentro. Lo que había era mucho y muy interesante. Y cuando ha entrado, a tenor de esta invitación nuestra para que nos acompañaran estas jornadas, en su fondo bibliográfico, en su biblioteca, en sus archivos y demás, encontró que había muchas cosas que él creía ya sabidas y dichas por activa y por pasiva, y que sin embargo no se habían dicho y no habían salido por ningún lado. Entre otras cosas, algunas fotos que muy generosamente nos regaló y nosotros hemos incorporado a esta reedición de los papeles del carro de San Pedro. Y algunas que me imagino que trae en el tintero para sorprendernos esta tarde. Bueno, Juan Antonio es un arqueólogo, un historiador, un personaje de una gran relevancia, de un gran rigor intelectual y de una capacidad de trabajo también insólita. Si él empezara a contar dónde ha estado metido, dónde ha salido, dónde ha llegado, echaríamos 2 telediarios. De parecida a Mariano, pero con otro temperamento. Yo siempre lo digo, Juan Antonio es la miel, la tranquilidad, el sosiego, la intrepidez, la bravura, etcétera, etcétera, de Mariano. Pero parece que entre ellos hicieron una gran y profunda amistad y tuvieron una gran complicidad profesional. De modo que es una inmensa suerte contar hoy con Juan Antonio. Y de todo corazón te lo agradecemos. Ahora queda todo en tus manos, a ver qué nos vas a contar. Muchas gracias, Antonio. Una cosa, si no se oyera bien por el fondo, por favor, decídmelo. Suelo hablar muy bajo y sé los problemas que puede haber en esta sala, así que no hay ningún problema en decir no se oye o no se entiende porque me aturulle rápidamente. No hay ningún problema, que me conozco yo bien. Así que no me ofende que me digan ninguna observación en este aspecto. Es evidente que yo, en un homenaje a Mariano, tenía que estar aquí hoy, y además por un segundo motivo, y es que en esta sala, porque esto que tiene usted ahí detrás lo escabé yo. Y fueron muchos meses los que estuve yo aquí en estas habitaciones, disfrutando con una cosa muy parecida a la del Maristán. Incluso ahí, justo delante de esta sala, en el patio, pues Mariano me anunció que tenía una nueva hija, la última, Maripaz. O sea que incluso este ambiente que hay aquí pues está relacionado con Mariano, conmigo, y por lo tanto nunca mejor que hablar de un tema como el que voy a hablar. Pido disculpas de que haya habido ese intercambio en el programa. Yo al principio había pensado en un tema que fuera de utilidad para los alumnos que quisieran seguir investigando en Granada, para que vieran que lo que empezamos Mariano y yo hace ya pues 30 y pico años todavía quedaba tema por hacer. Luego, cuando empecé a ver lo del Maristán, pues me di cuenta de un hecho que para mí el Maristán es normal, me lo sé de memoria, pero que me di cuenta en ese momento que jamás se había enseñado la excavación del Maristán, que aquello era unas tapias cerradas donde la gente hablaba de algo, como de algo misterioso, algo que está detrás, pero que nunca se había enseñado. Entonces, ¿qué mejor que enseñarlo en esta ocasión? No voy a entrar en aspectos técnicos, y es más, voy a hacerlo en un contexto que es de mi trayectoria y la trayectoria de Mariano. Es decir, considero que el papel protagonista de mi intervención aquí va a ser Mariano. Se va a hablar del Maristán, pero hay una serie de cosas que yo considero que aquí estamos en familia, nos conocemos mucho de lo que hay aquí,
Y qué mejor que este momento para hablar de una serie de cosas que no me quiero llevar al otro mundo. Así que el tema principal va a ser Mariano, con relación también a una serie de aspectos de nuestras mutuas aventuras. Y empiezo por aquí. Hay, entre una foto y otra, hay 50 años, y las dos la hice yo. Así que, como puede usted imaginar, no es una cosa fría la que yo puedo soltar aquí, sino es toda una trayectoria personal e intelectual. Cierto que ha habido 20 años de interrupción desde el momento que yo me fui a Jaén. Yo vine el año, justamente en mayo del año pasado, y desde luego reanudamos nuestra relación y nuestra intrépida aventura, pues como hacía eso, cuando estábamos aquí con 14 años, por la Alhambra, pensando más en las turistas con minifalda que en los monumentos que había alrededor, pero después en la Torre de Gavia, enseñándome de guía pues todo lo que yo a mí había perdido en esos 20 años que no había estado en Granada. Lo bueno, lo que hicimos nosotros en aquellos años, en los años 70, finales de los 60, incluso 70, pues fue una aventura de un grupo de adolescentes, de una pandilla, de los que aquí quedan todavía algunos ejemplares, faltan algunos, pero que hemos seguido más o menos en relación, y que dos personas, Mariano y yo, que teníamos una visión común, que era el arte y Granada. Y entonces son una cosa muy sencilla, como es decir, oye, pues vamos a ver lo que hay. Y todos esos libros y todas esas revistas que de la biblioteca de la Casa de los Tiros o la biblioteca que veíamos, pues vamos a empezar a ver y conocer directamente, sin intermediarios, qué hay aquí en Granada. La primera aventura fue la Casa de la Lona, en el año 73, los 73. Y eso se hizo pues, con un motivo muy sencillito. Esto es lo que decía Gómez Moreno de la Casa de la Lona en su guía en el siglo pasado, no hace 12 siglos. Era la Casa del Gallo. Entonces decía, ese nombre vulgar se daba al célebre palacio de Rey Civita Badis, que ocupaba un gran trecho al occidente de dicha iglesia de San Miguel, y el extenso corral de vecindario nombrado Casa de la Lona, entre cuyas paredes subsisten restos del muro del Alcázar, como también a la parte contraria de la plaza San Miguel, llamada antes de Badis. Es decir, nosotros se supone que allí había un resto de un palacio del siglo XI, entonces vamos a ver lo que hay. En aquel momento, lo que nosotros veíamos era esto, una inmensa corral de vecinos, abandonado, el mejor que había, llena de leyendas, la llamada Casa del Gallo. Pues vamos a ver lo que hay. El resultado fue un trabajo, el primer trabajo que publicamos los dos, no lo he leído porque lo he ojeado y claro, la ingenuidad se nota mucho, pero fue una descripción, pero que revela ya cuál era nuestra intención, nuestra trayectoria vital, es decir, vamos a aportar el conocimiento de lo que hay y en lugar de ir a los libros vamos a irnos directamente a los edificios, vamos a irnos a la realidad que hay, vamos a descubrir nuestra ciudad. Lo que haría cualquier joven que estuviera interesado, solo que nosotros tuvimos la suerte de que nos lo acogieron muy favorablemente, gracias a, sobre todo a José Manuel Pica Andrade, en aquel momento catedrático de arte de la Universidad de Granada, y también lo que se llamaba en aquel momento consejero de Bellas Artes. Estábamos en época del franquismo, entonces no existía la consejería de cultura ni nada de esto. Lo que había era una persona especialista, digamos delegado por designación gubernamental, que se encargaba de las cuestiones patrimoniales. Evidentemente, pues si estamos interesados en estos temas, acudimos a él, se nos acogía muy bien, perfectamente, una gran generosidad por su parte, e incluso accedía a dos personas absolutamente ajenas a la universidad, pues nos daba la ocasión de empezar a publicar estas cosas.
Aquí tienen ustedes pues, lo que era ese edificio, un edificio en una situación, en ese momento el Albaicín era una situación absolutamente distinta de la que es ahora, está en el momento de mayor decadencia. Hoy nosotros podemos ver con nostalgia, pero seguro que nosotros que vimos aquello, vivienda, las condiciones de vida eran verdaderamente terribles, viviendas donde se vivían pequeñísimas, donde no había cocina, prácticamente, donde no había cuarto de baño. El cuarto de baño estaba pues, en el patio abajo, comunitario para toda la vivienda, donde había incluso una pila, un lavadero, es decir, unas condiciones aquellas donde entre patrimonio pues, lo que había era mucha miseria. Lógicamente, el resultado es que cuando las personas, los habitantes del Albaicín, conseguían poder tener fondos suficientes para salir de allí, se iban entonces al Zaidín, que era lo que estaba de moda. Con la consiguiente, con la consecuencia de que, claro, todos estos grandes edificios tradicionales, históricos, pues iban quedando abandonados y poco a poco arruinados hasta esa desaparición. Teníamos una ventaja que ahora no tiene ahora, y es que teníamos todo abierto, todas las casas estaban abiertas y entonces era una maravilla poder entrar en todos los patios, subir a todos los sitios que te acogía perfectamente, y aquello era pues un descubrimiento verdaderamente mágico para los jóvenes que estábamos aquí interesados por el tema. Fundamentalmente, pues, y documentar. No se trata tanto de decir, mire ustedes qué valores artísticos, qué patrimonio, qué grandes monumentos, sino cuál es nuestro patrimonio, nuestra vivienda, nuestra vida, nuestra forma de vida. Y esto fue lo que empezamos a hacer hace pues 20 y tantos años, Mariano y yo, estando presentes en muchas audiciones, viendo, anotando datos que desaparecían en ese momento y que han quedado pues, gracias a ese nuestro interés, y que considero que deben, yo siempre he pensado, eso dije incluso a sus hijos, que estos fondos deben estar reunidos y deben poderse ser consultados. Yo todo lo que yo tengo, eso lo saben los que acuden a mí, si yo tengo algo lo cedo, porque se trata de eso, de que se conozca cosas que han desaparecido y que nuestro trabajo no sea en vano. Dentro de esas estructuras pues había ya, empezamos a descubrir cositas, como es ese muro que hay a la izquierda, que es uno de los grandes muros que posiblemente eran del edificio desde el siglo XI, del edificio civil. También entonces hicimos la observación de que una torre que había delante de la plaza de San Miguel podía ser también un elemento de ese conjunto, cosa que después aquí tienen ustedes a Carlos Vilches, que excavó aquello y ahí lo tienen delante, como homenaje a todos los pioneros que en aquellos momentos estábamos trabajando en una cosa que todo el mundo nos miraba pues despectivamente. Les resulta difícil entender hoy, pero en ese momento no existía arqueología medieval. Lo medieval era, para la denominación de algunos, muraco asqueroso, que no merecían la mínima atención. Los congresos de arqueología se terminaban con la época tardorromana, no estaba lo medieval en arqueología. El primer congreso de arqueología medieval que se hizo en España fue en el año 1984, esto es del 74, 10 años antes. Entonces, fíjense ustedes, oído que las cosas nos parecerían normalísimas, en ese momento era verdaderamente pues, de cuatro chalados. Y aquí están algunos, Carlos, como estábamos Mariano y yo. Hubo, siguiendo con esta línea, pues hubo otra investigación que emprendió Mariano, aprovechando que vivía al lado, en el Ribera del Bioró, pues aprovecha algo normalito que hoy parece raro, pero que nos parece normal, pero en un momento era raro. Y decir, ya que tengo aquí, voy a mirar qué es, mira lo que es, y voy a estudiarlo. La ermita de San Sebastián, él vivía en Ribera del Biolón, al lado, cuando se casó, entonces, pues, un sitio en el que pasa todos los días, oye, que no hay nada, voy a estudiarlo. Y ahí estuvo, lo que hay a la izquierda, lo único que se sabía era lo de Torre Balbás, la imagen de la derecha, pues, es del estudio que se publicó en Cuadernos de la Alhambra, de Mariano, con su interpretación de una
cuba con la bóveda al aire libre, y a mí, pues hace poco, hablando de estos temas, pues viendo unos trabajos, pues me extrañó mucho una cosa, y es que este trabajo de los años 70 resulta que todavía estaban dándole vueltas los investigadores si había 4 huecos, uno en cada, fíjense ustedes que aquí lo que hay 4 huecos, uno en cada lado, entonces si esto era una cuba abierta por los 4 lados o estaba cerrada, y el segundo si había una bóveda o no. Abajo lo que tiene pues una reconstrucción sacada de internet, que es más o menos la imagen que todavía se difunde. Entonces, una de las primeras cosas que se vio fue, él publicó en ese momento esto, pero luego, mirando la fotografía, ahora la podemos ver en pantalla, es muy ampliarla, entonces habría que verla con lupa porque no me daba impresión, y entonces, después de publicar el artículo, me di cuenta de una cosa y dijo, Mariano, estamos equivocados, porque él puso que era descubierto. Sin embargo, si ustedes miran algo como esto, verán que son los ladrillos que hay de la bóveda y la parte posterior está apretada. Lógicamente el andamio se iba haciendo desde dentro, se ponía el ladrillo, se le daba su arreglito por el interior, pero por fuera quedaba todo el mortero saliente, rebosando, y nunca se había tapado, nunca había habido nada que lo ocultara, por lo tanto nunca había tenido un acabado esa bóveda. Eso hizo que después publicara un anexo que todo el mundo cita el primer trabajo pero no cita el anexo, y entonces cuando se vio ya que era una cosa sencillita, hoy lo llamaríamos arqueología de la arquitectura, pero que es sentido común, es decir, a fijarse en los aspectos constructivos y a partir de ahí deducir cuáles son las conclusiones que podemos ver. El otro aspecto, el de las 4 cuartas, no lo pudimos ver en ese momento. Sin embargo, poco después, un día me llama Mariano, vente para acá corriendo que han picado todos los muros y los van a tapar ya. Cogí deprisa las máquinas de fotos, nos fuimos hacia allá, y entonces aquí tienen ustedes el exterior de la ermita de San Sebastián, donde se ven que no hay grandes arcos, sí hay un hueco que había por aquí, justo donde está la fachada, pero que no existía ese esquema de cuba abierta. Y por el interior, pues veíamos esto también, donde sabíamos que había habido un hueco, una puerta. En el otro lado, aquí la tenemos más en detalle, con su aparejo de ladrillo, indicando que sí había habido algún tipo de hueco, pero no es el tema que se quería darle. Y justo en el frente, pues un hueco pequeñísimo que también anulaba la posibilidad de acceso de gran arco, que comparado con la persona que está ustedes viendo, casi pensaría que es un hueco de Birrar, más que tiene una orientación muy rara, pero en fin, ese problema que se discute todavía, si había o no había, pues tenemos las imágenes desde hace 30 años, ¿no? Más o menos que indicarlo. Fueron muchos los temas en los que estábamos en aquel momento, el diálogo, aquí tienen, por ejemplo, la casa de las tumbas cerca de la calle Elvira. Este tema, pues, fue de una manera absolutamente casual. Un día me encontré yo, andando muy cerca, por aquí, al pintor Enrique Villarquebra, que venía de hacer uno de los dibujos que publicaba en El Ideal. Ya lo saludé, empezamos a hablar, y ya me dice, pues aquí al lado está la casa de las tumbas, y está el baño, pero si eso me dice que se ha deshecho por completo, que ya no está. Dice, no, está entero. Enrique Villarquebra es una persona a la que la ciudad merece que le rindan más homenaje del que tiene, del que se le hace. Fue una persona verdaderamente modélica. Como él me contaba, pues daba gracia de ser tan débil, tan pequeñito, absolutamente escuchilizado, pero una cosa que decía es gracias a eso me he librado de que me den una paliza, porque alguno que otro propietario, desde luego con ganas se ha quedado. Pero como tenían miedo de que yo quedara en el sitio, pues me he librado de eso. Se lo dije inmediatamente a Mariano, habló con el entonces nuevo delegado de Bellas Artes de Granada, que era Vicente González Barberán, otra persona verdaderamente loable, al que teníamos, por ejemplo, que Puerta Moreira sea el Mariscal. Mariscal es un edificio mítico,
fabulosos casi, que estaban en el imaginario local como grandes pérdidas y del que solamente no habían llegado pues estas imágenes. Estos son de los grabados originales. Nosotros aquí pues decimos que los dibujos originales no tenían escala, sí tienen la escala original, lo que no tenían es la escala en la publicación de Torres Barbat, que era lo que se conocía. Estos son de la publicación original que se hizo en Francia. Estaba esto, estaba la portada, que en el original tenía un detalle fabuloso en la zona del alero, estaba una planta de un edificio que no se parecía a ningún otro, y estaba un conjunto de detalles que indicaban un edificio de un lujo fantástico, del que solo les decía que se había destruido y que no quedaba absolutamente nada. Cuando nosotros entramos en el sitio donde podía estar, pues lo primero que vimos fue esto, y digo, uy, esto se parece mucho. No en las proporciones, no está, fíjense ustedes que nosotros cuando íbamos todavía estaba habitado, esto estaba dividido en dos, en la parcela, el solar estaba en dos propiedades distintas, al fondo un edificio que digo, bueno, pues eso lo han hecho después del derribo, y esto pues, puede que hayan aprovechado restos. En realidad, no, esta es lo que hay en el fondo, una cosa absolutamente anómala, vulgar, y sin ningún más mínimo elemento. Como estaba ya medio en ruina y abandonado todo, nos colamos dentro y nos encontramos pues esto. Es decir, una galería, un pasillo, y decimos, uy, esto me suena, yo esto lo he visto. Esto se parece a los dibujos de Enríquez, que abajo tenía el original, como que nos está diciendo, esto es el Maristán. En la parte superior, pues encontramos este pilar enorme, y decimos, pues también puede ser algo parecido a esto. Ya vamos otro día, empezamos a picar los muros y vemos que aparecen puertas. No eran esos arcos, pero sí había unas estructuras allí que indicaban con un tapial, con una organización, con unas alfarje, que digamos aquí esto es el edificio original. El resultado de todo eso pues, fue una publicación que también de nuevo nos acogió muy favorablemente don José Manuel Pita Andrade en los cuadernos de arte de la Universidad de Granada, aunque dice año 84, el texto al final que entregamos pone año 79, todavía no estamos en el año 70, lo que hicimos fue describir todo lo que habíamos visto. Mariano hizo una vaciado exhaustivo de toda la documentación de archivo, de todo lo que se sabía sobre el edificio, sobre la manzana, sobre la parcela en sí. Hicimos las fotografías, hicimos unos planos y entonces dijimos, aquí tienen ustedes a la izquierda lo que encontramos nosotros, el plano de lo que había, y a la derecha, pues decir, pues en relación con el plano de Enrique, pues esto coincide con esta serie de elementos. Es decir, que es muy probablemente, es decir, que es prácticamente seguro, eso es el Maristán. Hicimos también otra sección para poder localizar cuál era la cota que existía en ese momento, y entonces lo que decimos, lo que vimos es que evidentemente eso estaba enterrado. Si está enterrado y esta parte estaba de pie, teníamos motivo de sobra para pensar que allí estaba toda la planta. Derribado, no derribado, siempre que se derriba un edificio, y más cuando vemos este nivel de relleno, yo he ido derribando y conforme se va rellenando aquello hasta que se iguala todo, las partes inferiores más o menos altura en función del cascado que se acumula, se queda, pues se conserva. Por lo tanto, teníamos una parte de cuerpo en alto conservada y la otra, por lo menos un arranque que podía ser más o menos alto, la planta entera. Abajo los dos dibujos que había de la portada, uno que indicaba un nivel distinto del de Enríquez, el de la derecha, entonces yo hice juntar los dos y ponerlo para indicar eso, que allí lo que había era un yate desde antes del río, pues había un nivel enterrado. Por cierto, este dibujo lo he visto publicado como de Torres Barbat, no me llamo Torres Barbat. Como ustedes verán, pues el tema era importante, es decir, señores, un edificio mítico de esa calidad que todo el mundo recoge como una pérdida y como uno de los más grandes edificios y tipos de época nazarí, pues señores, eso habrá que recuperarlo, ¿no? Pues bien, se puede usted imaginar con sorpresa
Yo había estado trabajando en el Museo de la Alhambra con Antonio Fernández Puerta, había acabado con el fatal, me había pasado al Museo Arqueológico, estaba en el Museo Arqueológico, formando parte del equipo que estaba realizando la excavación de urgencia en la provincia de Granada. Repito, no estaba entonces todavía la Consejería de Cultura con las competencias, era el Ministerio, y la competente en las excavaciones arqueológicas era la directora del Museo Arqueológico. Entonces nosotros, pues, en fin, con Vicente Salvatierra y Auxilio Moreno, Encarnación Jamaloy, que en fin, dos personas, voy a acerco más, ese se oye mejor, ¿no? Una serie de personas que procedíamos, yo de la Alhambra como medievalista, el único medievalista, medio medievalista que había allí, y los demás del departamento de prehistoria, pues estábamos allí trabajando en el museo, como se hacía en aquel tiempo, sin cobrar una borda, pero aprendiendo. De pronto a mí me llaman de arriba del museo, me dicen, oye, han ido aquí dos constructores hablando con Antonio, diciendo que han comprado el Maristán y que quieren hacer apartamentos. Entonces Antonio le ha dicho que está muy bien, que le parece muy bien y que lo que saque, pues que va al museo y que no pasa ningún problema, que no hay ningún problema. Evidentemente Mariano y yo nos movemos rápidamente, consultamos a todas partes, oye, que van a hacer esto. Respuesta, si lo ha dicho Antonio Fernández Puertas, pues eso es una autoridad y por lo tanto no puedo decir que ese señor no tiene autoridad para decir que eso debe hacerse así, y evidentemente eso se va a hacer así. Mientras tanto, el edificio pues iba cayendo, como ven ustedes aquí, hecho pedazos. Esta era la esquina del edificio islámico y la planta superior ya había desaparecido. Claro, ahí dicen, bueno, ¿cómo se hace? Aquí siempre pasa una cosa, en este mundito, y es que si no eres nadie, si no eres profesor universitario, lo que tú digas no va a ninguna parte. Tenemos la fea costumbre, pues, de que vale más el título que lo que sabe la persona. Y a veces hay cosas que es la persona la que da prestigio a la institución, y hay otras veces que la institución, si no fuera por ella, pues la persona no valdría un duro, ¿no? Pero por desgracia, si no tienes el título de profesor o de alguna otra institución, ya puedes decir lo que quieras, que entonces no se te reconoce. Y ese era el caso que nos pasaba pues, a Mariano y a mí en ese momento. Todo un director de lo que entonces era el Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmana había dicho que aquello se podía meter la máquina y que no pasaba nada, como dos personas, un aparejador y otro que en ese momento no tenía ni el título universitario, van a decir que ese señor se ha equivocado y que eso era una barbaridad. La solución, pues la solución fue liarse la manta en la cabeza y escribir una carta. Redacté yo, no metí a Mariano, porque digo, si tenemos que ir a la cárcel, que vaya uno y no vayamos los dos, porque no tiene la visita, y decir, pues vamos a por Fernández Puerta. Después, para que vean cómo era la carta, les voy a decir que a las 12 de la noche me llamó el asesor jurídico del diario Dial para decirme que el tema era, por supuesto, interesantísimo, que se iban a publicar, pero que consideraban que podía darse el riesgo de que a mí me pusieran una querella y que por tanto se consideraban obligados a comunicármelo, y si yo verbalmente y directamente les daba el visto bueno, pues ellos lo publicaban y ya, pues ya yo lo conseguía pasar en el futuro. Les di el visto bueno y efectivamente el artículo se publicó. En síntesis, lo que se venía a decir en ese trabajo era que nosotros habíamos hecho una publicación donde se veía que incluso no es que estuviera allí el Maristán, sino que estaba el alzador del Maristán de todo un cuerpo, y con mucha probabilidad y con toda certeza de la planta entera, y que eso se iba a destruir porque un señor había dicho que era suficiente con que llevaran el material que se sacara a su museo. Entonces lo que yo dije es que ese señor estaba dispuesto a arrasar, si era falta, la Granada entera para montar el museo. Que prueba de ello era que la Fuente de los Leones estaba haciendo una copia
para el original de Vaso al Museo, cual era absolutamente cierto, y que en cosas tan importantes, tan interesantes, esto fue, mientras tanto, los promotores para decir vamos a quitar escombros del solar, entonces otra cosa que decía es que, por ejemplo, una cosa tan importante o tan representativa como es el arco de la Casa de los Infantes, que lleva muchas décadas en el Museo Arqueológico, se ha desmontado para llevarse al otro museo, rompiendo un tema, haciendo una ruptura de unas relaciones verdaderamente interesantísimas, que yo me había dado cuenta. Fíjense ustedes que esto era un arco del siglo XV en un palacio nazarí, que estaba puesto en la sala de un palacio renacentista, hecha hacia 1530. Entonces, sin embargo, se habían colocado en el acceso, en la puerta, y ajustaba perfectamente. Parecía, nadie que no lo supiera sabía que eso no era de ese edificio. ¿Qué nos estaba diciendo esto? Pues que existía una continuidad constructiva, técnica, de concepto de la arquitectura que estaban utilizando en la primera mitad del siglo XVI los mismos módulos y el mismo sistema de arquitectura que en época nazarí. Es decir, el hecho de cambiar ese arco que era en un sitio y ponerlo en otro, de otra época distinta, hecho con otras culturas distintas, sin embargo, no indicaba hasta qué punto había continuidad de una tradición cultural constructiva en Granada. En aquel tiempo eso de arqueología y arquitectura no se llevaba, pero eso se veía cualquiera que tuviera mínima sensibilidad, y eso se destruía para montar un museo nuevo porque al señor le interesaba. Que por lo tanto, además, según acababa diciendo, que eso no era la política que consideraba que debía hacer, que por otro lado ese señor no tenía autoridad para tomar esa decisión, y dado que en ese momento lo que tenía la autoridad era el patronato de la Amplia Generalife, era el que debía tomar oficialmente esa decisión. Al día siguiente, pues hubo alguien que llegó a su despacho al Museo del Palacio Carlos V blanco, con el periódico debajo del brazo. Y esa mañana, cuando yo llegué al Museo Arqueológico, pues la directora me puso verde, porque había metido al museo en este follón. La consecuencia buena, pues que fue que se organizó una reunión urgente del patronato de la Alhambra, colectiva, donde ya no era una sola persona, era un equipo, un colectivo, que decidió que evidentemente había, antes de tomar una decisión, que hacer una investigación para ver hasta dónde había restos en el Maristán. Tal como estaba organizada administrativamente en ese momento la arqueología en Granada, pues se le encargaba a la directora que llevaba el control de las excavaciones arqueológicas, que era la directora del museo. Y la directora del museo, cuando se encargó a su equipo en el museo en el que estaba yo. Con lo cual teníamos el camino libre para hacer la excavación y plantearla. Estuvimos, sobre todo Vicente Salvatierra, que en ese momento ya era doctor, que como titulado superior, de cargos más, digamos, oficiales, se encargó de la excavación, y empezamos la campaña de excavación, una campaña cuya finalidad era ver que si había suficientes restos para que se conservara el edificio, para intentar que no se hubiera allí una construcción. Un dato muy interesante de cuando se desmontó el flujo así, que vean a veces cosas insólitas, cuando se desmontó el arco, pues había dentro, tenía una inscripción diciendo que este arco se había instalado allí en marzo de 1920, siendo el director Joaquín, el director del museo era Joaquín Villalba, el arquitecto que se encargó de la obra fuera Fernando Vigenti, y el productor y el que hizo los trabajos era Carlos Pinal. Y desde 1920 estaba colocado allí ese elemento. Y aquí tienen ustedes, pues fue un desastre para después montarlo. Ustedes jamás, ya en ese momento se podía ver, jamás han vuelto ustedes a ver el arco de los infantes, ¿no? Un ejemplo de la política que se llevaba en ese momento.
Empiezan las excavaciones, como ven. Lógicamente, lo primero que se hizo pues, fue entrar en la parte que estaba mejor conservada. Lo que se buscó fueron los niveles originales de la galería, se rebajó solamente una parte, vimos ya todos los serie de huecos, la altura de los pilares, y en el exterior, una vez quitado todo, pues toda la esquina con las zapatas suyas originales, aquí también ya la cota que había y toda la organización, la galería que venía hacia acá y toda esta zona. Aquí, lo que pasa es que aquí tuvimos que parar porque este pedazo de pilar que era la esquina, la parte superior de la esquina, que ya han visto ustedes que se había caído por ruina antes de empezar todas las obras, se nos cayó estando trabajando aquí dentro y entonces tuvimos que salir diciendo como sigamos aquí, se nos cae, bien, sabemos que esto está aquí y por lo tanto vámonos a otra parte. Y la sala que había en la esquinita, esto es donde encontramos pues, un hueco evidentemente original, con su acabado de ladrillo y su tapiar encima, es decir, teníamos el único que ha quedado entero de lo que podían ser las comunicaciones entre las naves, y dentro de la que era la galería, pues toda una serie de puertas que frente a lo que se había dibujado en su momento eran la de entrada, con una clara remarque de la costada central del eje longitudinal a otra escala que indicaba que había una jerarquía en el eje principal. Entramos en la sala, abrimos una de las puertas, limpiamos hasta donde era posible esto. Aquí este era el único, una cosa muy extraña, que era el único elemento que podía, quizás lo vio Enríquez también, y que podía pensarse uno que aquí había habido arcos, grandes arcos, esos grandes arcos que tenía dibujados. Evidentemente pasa una cosa, y es que estos son muy bajos, fíjense que esto es la rasante del suelo y por lo tanto esto no está en alto. No sé de qué, vamos, sí supongo que sé de qué, pero vamos, eso ahora después lo veré. Del mariscal no podían ser. El segundo que hicimos pues, fue, vamos a buscar si está localizada la alberca, vimos unas rasantes, fíjense ustedes aquí, lo primero que hicimos fue buscar los niveles que había en el momento en que se derribó, es decir, vamos a ver la planta primera y vamos a verlo en extensión. Nada de hacer sondeitos, sino vamos a ver todo lo que podamos sacar de la planta que había en el momento en el que, hasta en el último momento en que estaba en pie el mariscal. Aparece una esquina de la alberca, con esto aquí, suficiente, y donde nos centramos fundamentalmente fue en el lado que estaba pegando adosado a la vivienda, enfrente, en el lado opuesto a la calle, donde, como ven ustedes, lo que hicimos fue sacar el nivel de construcción primero que había. Clarísimamente aparecía con toda una serie de transformaciones, todo ese aparato de salas laterales muy transformadas, pero que veíamos que era lo que nos interesaba en este momento, era una excavación muy rápida para hacer una cosa. Está el edificio entero en planta. Eso era lo que nos había pedido el patronato que hiciéramos para ver qué decisión iban a tomar. Como un dato aquí ya interesante, pues aquí ya nos salió justo en el eje transversal pues los restos de una escalera, no había nada de las escaleras que había dibujado Enríquez, y aquí el resto, pues lo que era lo alzado, el paramento, pues no podíamos ver mucho, porque como pueden ver ustedes, era después del derribo de las viviendas que había, pues todos los encalados y todos los remocos de las viviendas que había, no estaba visible ninguna de las paredes. Aquí sí aparece ya perfectamente marcado cuál era la rasante funcional de ese momento posterior al mariscal, y aquí empieza ya una serie de niveles que van bajando conforme se iba rellenando. Esto era el siglo XIX, el año en el que derriba el mariscal. Esta es la vista hacia el otro lado, estamos viendo ya cómo estaba todo, al fondo el cuerpo en pie que había con su alzado, la última con la planta. A la derecha pues tenemos ya sobre lo que era la planta del mariscal los datos que habíamos sacado, todos estos elementos, y ese fue el informe que se entregó al patronato de la obra, que se decidió que evidentemente esto había suficiente como para conservarlo y por lo tanto abandonar la idea de que aquello se hiciera un bloque de apartamentos. Se le pagó a los
promotores y el Patronato de Alhambra, digamos que se hizo por edad pública, se hizo con la propiedad del solar, con lo cual ya se podía empezar allí a trabajar en condiciones. Entre este momento y el siguiente, entre este año y el siguiente, se produce el cambio de competencia. Estamos en el 85, es cuando el Ministerio de Cultura cede la competencia a la Junta de Andalucía. Nosotros tuvimos suerte, porque la edición de Maristán se hizo en el patronato anterior. En el año siguiente pues, fue un cambio absoluto de instituciones, de personas y una revolución en la Alhambra formidable. Se acaba el patronato, entra el nuevo director, que era Mateo Revilla, que había sido su viceconsejero de Cultura de la Junta de Andalucía, y aquí por cronología, voy a hacer un inciso hablando de un episodio fundamental en la vida de Mariano. Estamos en el año 85, ha entrado el nuevo patronato. Mariano tiene una larga trayectoria en ese momento de entonces, publicación y actividad de conservación del patrimonio, y entonces Mateo Revilla llama a Mariano para que sea aparejador de la Alhambra. Les puedo asegurar, que si había algo que meta en la vida para Mariano, era eso, ser aparejador de la Alhambra. Una persona entusiasmada por Granada, por lo islámico, pues para él fundamentalmente era su meta conseguida, y evidentemente lo celebramos todos en ese momento. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que coincidió con un arquitecto nuevo, venido de Madrid, José Corral Ham, que se creyó que era el segundo Torre Barbás, y que iba a hacer aquello, pues otra vez su nombre iba también a ser pues eso, consagrado con el tema de la dirección de la Alhambra, y que chocó inmediatamente con Mariano. Mariano es una persona que ustedes lo saben muy bien, muy abierta, dice las cosas y si no está de acuerdo con una cosa lo dice. Y entonces este señor llegaba aquí a la Alhambra, daba una orden a sin ton ni son. Mariano evidentemente conocía bien la actividad constructiva, conocía bien la Alhambra, conocía bien los procedimientos y evidentemente pues, sugería otras intervenciones distintas de las que hacía el arquitecto. Eso la primera vez, pues vale, está bien. La segunda, bueno, la quinta pues ya entra entre ceja y ceja. Ahí sucede además otra cosa. Una de las instrucciones que le dio Mateo Revilla a Mariano cuando fue, dijo, tú te quiero en la Alhambra, es vete para acá, pero con una condición, no investigues. Eso a Mariano pues es un poco duro. Conociendo a Mariano, pues esa observación puede tener dos lecturas. Una muy lógica, muy coherente. No me ponga la Alhambra boca arriba, o el barco para arriba, porque aquí esto hay que mantenerlo. No investigue por tu cuenta, que sabemos que hay muchas cosas que hacer, que a ti te interesa mucho y que estás dispuesto a hacerlo, pero sé prudente. Es una actitud. Hay otra que yo considero mucho más negativa, es decir, haz lo que te mande y no lo discutas, y si te parece mal, te aguantas, y si es una barbaridad, no lo discutas. Y en realidad fue eso lo que pasó, esa segunda versión, la que evidentemente pues, Mariano pues, llegaba a veces, lo notaba, se desahogaba, una barbaridad lo que está haciendo, no respeta nada, hace sus soluciones pues, propias de un arquitecto de Madrid, pero no entiende cómo funciona el monumento y cómo debe actuarse sobre el monumento. Eso a él le preocupaba. Lo que colmó el vaso ya fue una obra que es esta escalera que ven ustedes aquí, entonces tenía otra organización distinta y se dijo que se hiciera esta organización. Allí había que desmontar una serie de estructuras, una serie de cosas, y entonces Mariano
lo que primero que hizo fue desmontarlo cuidadosamente. Claro, habíamos estado viendo lo que era el Maristán, y entonces al final aquello, pues ese desmonte para hacer la obra y para darle, pues se convertía de facto en una excavación arqueológica, desmontando las cosas con cuidado, anotando y si hacía falta pagarlo y avisar, decir, oye, que hay esto, que se tomara una decisión. Allí había cosas muy interesantes, muy complejas. A mí me llamó, mira a ver qué es lo que hay allí, que esto yo no lo entiendo, aquello muy complejo, me pareció interesantísimo. Y todo eso iba muy bien, hasta que el arquitecto venía a Madrid, viene, ve lo que está haciendo Mariano, dice, quieto, parado inmediatamente, esto se acaba, se hace la obra y esto se acaba todo. Y todo lo que sea se acaba. Esa zona, pues es justamente la que tienen ustedes aquí, esto que viene, que es la muralla y este encuentro, una zona absolutamente delicadísima, porque es justo encima de la portada más antigua, que está dada como siglo XI. Aquí hay dos personas, Carlos y yo, que decimos que no es del XI, Carlos dice que es del XII, yo digo que es del XIII, pero que era la zona más antigua, original de Alhambra, fundamental para entenderlo, y que no se podía tocar así por la buena, y más cuando tiene que hacer una obra, pues respeta y documenta. El resultado fue que a partir de ese momento a Mariano, pues, una situación, pues lo que hoy ya en su momento le llamaría el acoso, y utilizaríamos un término inglés. Lo quitaron de lo que eran las obras puramente de arquitectura, lo pusieron en obras secundarias, y finalmente, pues, una de las tareas que le pusieron fue cortar uno a uno todos los árboles del bosque de la Alhambra. Junto con otra persona, durante meses, estuvo cortando árboles. Mariano era cabezón, por supuesto, le dijo, yo resisto, y estoy dispuesto a llegar lo que sea, y ya pasará esto. El problema es que no pasó, es que lo pusieron de patita en la calle inmediatamente cuando vieron que no se iba. Fue un momento, pues, como puede usted imaginar, pues la vida de Mariano, durísimo. Profesionalmente era romperle toda su carrera profesional, y estuvo dispuesto entonces a aprender una batalla. Su mujer, Cristina, pues decía, estás loco, no merece la pena, no puede ganar. Él dijo, sigo adelante. Sabemos decir, Mariano, si te vas a dedicar a patrimonio, si tu afición y su interés está después en el futuro, en la restauración y en el patrimonio, no te puedes enemistar directamente con la Junta de Andalucía y ponerte a ti en la animalista negra, es absurdo. Seguía, me acuerdo de verdad. Fue un mes largo. Yo recuerdo que Cristina me cogía del brazo con fuerza diciendo, convéncelo, que nos hunde a todos. Entre amigos y familia, pues al final lo convencimos, él, en fin, se resignó, vendió una carrera completamente distinta, y de luego quien salió perdiendo fue la Alhambra y el patrimonio granadino, porque pocas personas había más idóneas para ese cargo que Mariano. A mí me consuela, el arquitecto no duró mucho más, y yo a veces pienso que cuando se fue Mariano ya no tenía quien le corrigiera las obras, y que se veía la competencia y la incapacidad para un cargo como ese de este señor. En fin, me parece que era un honor al amigo que le debo contar esto. Esto, como se sabía, fue un conflicto, evidentemente, la Alhambra sabía que Mariano podía ir contra ellos y que le podían acusar de haber destruido algún elemento. Pues en los cuadernos de Alhambra se publicó esto que era la zona de excavación donde había estado Mariano. Les puedo asegurar que estas fotos y estos dibujos son de todo menos de una coherencia arqueológica. Era más que una excusa, una justificación del patronato para decir no, aquí nosotros lo hicimos bien, lo que pueda decir Mariano por fuera no tiene ningún sentido, porque lo que ustedes que se hizo la excavación. Aquí tenemos dos elementos,
esto es un dibujito, muy bien, aquí tenemos una esquinita, otra esquinita, pero lo que hay dentro está vacío, que es esto que hay aquí amarillo. Y desde luego esto no es una excavación arqueológica, esto es cualquier cosa que había aquí. Entonces, es una excusa sin sentido, una aberración, porque está pensado precisamente para autojustificarse de cara a una posible cosa que se dijera por allí. Empieza la segunda campaña de excavaciones. Claro, ya teníamos más tranquilidad. Vicente Salvatierra se había ido a Jaén, tiene una ventaja que tienen todos los profesores y es contar con alumnos, alias esclavillos, para que trabajen y poner un equipo que pueden desarrollar ya los trabajos. Se trataba ya, sabíamos que estaba allí toda la planta, pues vamos a sacar la planta, es decir, vamos a sacar el malestar. Evidentemente, yo siempre he sido muy prudente desde ese momento, lo hice aquí, y desde luego aquí también en la parte de este cuarto real lo hice con máxima prudencia, y es que jamás el levantar y eliminar elementos me da igual de qué cultura, de qué momento sea, siempre hay que mantener algo para poder ver la lectura arquitectónica del edificio. Y sobre todo documentar exhaustivamente con fotografías, ¿de acuerdo? Que no podemos parar cada momento para hacer un dibujo. Hoy estamos en los años 80, entonces los ordenadores estaban empezando el PC. Hoy un drone y demás, los equipos que tenemos ahora pues son, es que eso es impensable, que en ese momento que no existían ni los ordenadores. Entonces, imagínense ustedes la forma de trabajar, pero evidentemente sí, la fotografía exhaustiva de cada cosa que se quitaba, había que fotografiarla y había que documentarla. Aquí estamos ya, se ha descubierto lo que es la alberca entera, se vio que había un pozo, ese pozo estaba sirvió durante muchas décadas, y claro, allí pasaba ya la gente del barrio, aquí lo vi cuando sacaban el agua, que esto lo servían, esto era de fulanito, esto era de fulanito, y el carro, ahí hay una postal, no sé si alguna vez la encontraré por papeles, que Mariano la tiene también seguro entre los suyos, que se ve un carro con una cuba sacando agua desde este pozo, de que servía de agua a todo el barrio en su momento. Aquí tenemos una secuencia de cómo se hacía. Primero se hacía por carretilla, hasta que esto de señora, pues dijeron, oye, si tenemos aquí un pozo y hay que rellenar, y esto lo vamos a quitar, ¿por qué no llenamos el pozo? Entonces, lo segundo fue rellenar ese pozo y vaciarlo. Y tercero, desmontar el pozo que tenemos aquí. Hasta que queda la alberca con un nivel que era muy superior, muy por encima de lo que era su nivel medieval. Aquí pasó a ver ustedes aquí este hueco. Este hueco se nos fue haciendo, formando pues desde el primer momento. Sí. Aquí ven ustedes que no hay absolutamente nada, y conforme pasaba el tiempo y los días, aquí ese hueco diciendo, oye, eso esto se nos va a hundir. Aquí, antes de rellenar el pozo, pues hubo un héroe que está aquí presente, que se metió en el pozo, que unas ganas hay que tener, pasó por debajo, vio que aquí hay un túnel, habían hecho un túnel por debajo de la losa, habían salido de la parte de la losa, se habían seguido hacia acá, y al tropezar aquí, pues habían parado. Claro, eso se había formado el túnel, y en un momento dado, pues aquello empezó a hundirse. Aquí, una de dos, o acabamos todo en el fondo o desmontamos esto. Entonces, una manera de decir, como ya tenemos que ir bajando, pues aprovechar, decir, yo no toco lo que está bien, simplemente lo que está deteriorado y voy a tener que desmontar, pues voy a ir bajando y voy completando las zonas de una manera lógica. Esta es, una vez ya eliminado todo, una parte del cascajo inmensa en un lado, vemos que aquí hay una serie de canalizaciones se han hundido debido al hundimiento del pozo, un otro medio y una solería de cerámica retirada. Esto era pues todo el grueso, el ancho de la alberca, que nos estaba dando pues una rasante para el patio. Aquí lo tenemos en color más cerca, y entonces estamos viendo que aproximadamente, por esto o equivalente, este era el nivel malestar. Evidentemente, estas
solería no pertenece al momento del horno. Aquí había un empedrado que también había por aquí. No tiene ningún sentido, y entonces esto es lo que hemos descubierto por ahora, el único vestigio que podía indicar que era mucho más por excavar que estuviera pavimentado de solería cerámica. No puedo afirmarlo con rotundidad. A la izquierda de nuestra aquí estaba absolutamente roto con todas las canalizaciones, a la derecha pues todo el inmenso, que era toda esta zona central por investigar, pero es uno de los muchos datos que quedan por conocer del tema del Maristal. ¿Qué tipo de solería tenía? Hablando hace unos días con Antonio Orihuela, decía, ay, ¿quién ha dicho que había un jardín? Yo no lo he visto. Y desde luego aquí, no en este momento, en la original, pues no lo sé. Aquí ya hemos saneado lo que eran esas canalizaciones, desmontado ya las canalizaciones, vamos, paso a paso se va desmontando todo, se hace una zanja, aquí tenemos esas canalizaciones, debajo sabemos que está hundido, es poco rentable estratigráficamente, vámonos al otro lado y vemos lo que hay para establecer una estratigrafía buena, porque aquí está todo, todas las canalizaciones lo han machacado, esto lo hemos perdido, pues vamos al otro lado. Aquí vemos cómo justo en esas canalizaciones, en este lado, ven ustedes que hay aquí, hay otra cosa que es esta, interesante, que es el arranque de una bóveda. Y seguimos hacia abajo, aquí tenemos lo que son, fíjense ustedes, esta es la tarjea que hay aquí, encima ya tubería, con etanores, fíjense ustedes ya el siguiente paso, hemos llegado a ese nivel de la tarjea, este es el nivel que había con la solería, de aquí, debajo de la solería aparece una tubería distinta de esta está por encima de la solería, esta está por debajo, todo se hizo documentando paso a paso todos los elementos. Todas estas tuberías son fundamentales. Yo hay una cosa que a mí me extraña mucho cuando veo los informes de excavación geológica, lo que si yo me busco las tuberías no aparecen. Parece que estos son cosas que sobran, que hay que quitarlas para descubrir lo que es importante. Las tuberías, sin embargo, son fundamentales porque no se refieren a la parcela, se refieren al conjunto, al barrio, a lo que es la trama urbana, a lo que es el nivel urbanístico. Esa parcela, esa tubería puede venir de un lado, pero tiene que ir a otro. ¿A dónde va esa tubería? En función de dónde vaya esa tubería, yo sé que tiene que salir un espacio intermedio público y por lo tanto la orientación de calles, dónde está la jerarquía de calles, todo eso me lo van a dar todas las tuberías. Y en función que yo vaya modificando la vivienda, la parcela y la manzana, las tuberías van a ir cambiando y por lo tanto son testimonios básicos fundamentales para entender la evolución de la trama urbana y del urbanismo y del cambio y la evolución urbanística a nivel de escala de manzana. O sea que en este momento que estoy hablando durante mucho tiempo en Granada, ni siquiera se contemplaba la parcela como la unidad de intervención, era el corte estratigráfico de 4x4, con lo cual no tenemos ninguna planta de un edificio, ni siquiera de una vivienda. Hemos quitado esa tubería que tenemos por aquí, desmontamos, que es esta cota, que ven ustedes aquí, aparece un muro, evidentemente, los niveles que nosotros llamábamos pre-maristanía. Fíjense, aquí tenemos ya todo, la zona del horno con todo su nivel negro, que es la que marca la rasante funcional del Maristal, y todos estos elementos inferiores, estos podrían ser asociados, pero desde luego este elemento ya no. Y este es el espacio final cuando hemos acabado ya de ver toda esa zona, de sanear esa zona y a su vez documentarla. Fíjense que estamos en nivel negro, donde hemos visto, aquí tenemos uno de los pilares de la galería del Maristal, aquí tenemos la zapata de cimentación y tenemos por lo tanto el nivel mínimo de rasante que nos está marcando ese nivel funcional. Interesante porque esto, aunque veo aquí oscuro y demás, esto es un muro impresionante. Y esto es otro muro impresionante que está debajo del Maristal y que no tenía que ver nada con ello. Es decir, debajo del Maristal, fíjense la altura del jalón, son 2 metros, estamos a 2 metros, de 2 metros hacia abajo, había todo un mundo
anterior al siglo XIV, que ni se sabía que pudiera haber ahí, pero que era verdaderamente importantísimo. Un dato más a tener en cuenta dentro de lo que son los valores de esta parcela. Aquí tiene una vista transversal, perpendicular, nivel Maristán, el pilar, la zapata y ese muro con otro que parece que está rehaciendo o remendando otro muro que había. Una vez visto esta zona, esto que viene al fondo, pues es la alberca. Esta es la cara interior, como ven ustedes, no había encofrado por las dos caras, si no se hace lo encofrado y después se rellena, sino que se hace adosando a un relleno que ya estaba. Esta es la losa horizontal de la base y el alzado. Con una, aquí abajo se había mezclado con una tierra arcillosa, muy posiblemente tierra natural, niveles naturales, mientras que el resto con todas las posiblemente funcionales de tuberías y demás que pudiera haber, pues está mucho más negruzco, más orgánico, con una diferencia orgánica. Nos quedaba por ver, pues, dentro de lo que es la zona, todo lo que habíamos estudiado lo que era, pues vamos a ver si descubrimos los niveles originales del edificio. Ven ustedes cómo vamos manteniendo uno a uno todos los niveles, cada uno es una zona funcional y un tiempo. Elementos que salieron como son estos, incluso ven ustedes cómo vamos respetando los distintos pavimentos. El original más tardío, otro con solería, y aquí aparece una estructura que vemos que era una tinaja. Teníamos las grabaciones que había hecho, la investigación que había hecho Mariano, pues sabíamos que esto había un almacén de vino, pues aquí tenemos las tinajas, esto es una zona que aquí había otra, excavamos, bajamos la situación y encontramos un elemento como este, un nivel que pensábamos que era una solería. Y ahora, esto que ven a la derecha es el nivel del Maristán, la cimentación, esto si lo hacemos hoy nos matan, el nivel de la tinaja, y a partir de aquí pues, aparecía una estructura, algo que parecía un suelo. Bueno, esto es el paso. Bajamos y no es un suelo, evidentemente, ven ustedes que era macizo, y llegamos a una cota, donde aparece claramente que esto es un muro de tapial, estos son las agujas, medias agujas, y por lo tanto nosotros hemos desmontado esta parte del tapial del muro y estamos en lo alto de una tapia, del nivel de una tapia, evidentemente. Fíjense, esta es la civilización de Maristán y estamos todos debajo del Maristán. Y al final, pues esto es lo que tenemos, un muro inmenso, enorme, debajo del Maristán, que se unía a los otros que había por este lado, y que nos están hablando pues, todas las estructuras inferiores del momento anterior al siglo XIV y el momento anterior de la fundación del Maristán. Ese muro que tenemos aquí, pues que montamos una parte y vemos que está adosado justamente debajo a otro que aparece, pues una decoración que es esta, que en ese momento se decía que esto era califano, que esto en fin, no es una preparación del muro para darle un revoco, sino que es una decoración acabada que había. Es decir, era una cosa interesantísima. Esa decoración es exactamente la misma que tienen ustedes en el primer recinto, en la Calzada Cadima, el recinto ya está cerca de la Puerta Moneda, dentro las torres interiores primitivas del primer recinto de la Calzada Cadima, pero ustedes que tienen la misma decoración. Es decir, la parte que había abajo corresponde, por lo menos es idéntica a lo más antiguo que tenemos arriba de la Calzada Cadima. Claro, el tema es que, fíjense ustedes, esto es del plano de Antonio Orihuela, donde se ponía este recinto, el cierre civil del siglo XI con la puerta de los tableros, y lógicamente este que hay aquí es el Maristán, y se ponía al otro lado, pegando a la calle Bañuelo. Pero nosotros lo que nos vimos otra vez justamente en este lado que había aquí. Para decirlo aquí, es este lado que había aquí. Y en lugar de esto. Evidentemente, eso es premaristaní, eso con lo que conocemos
correspondía a un nivel del siglo XI y luego pues cambiaba muchas cosas, porque no era el siglo XI segunda fase, sino sería en todo caso la primera. Estaba justamente debajo, y había habido una fase de abandono de toda la zona, se había arrasado ese muro, se había quedado abandonado y encima después lo habían aprovechado, sí, lo habían aprovechado, para construir un edificio, donde era el Mariscal. Actualmente se están haciendo excavaciones al otro lado, y donde ha aparecido el ancho de ese muro, con una extensión bastante grande, que van a permitir pues, definir exactamente sus características. Otra cosa que es interesante es que aquí había ustedes el distinto cambio de aparejo, de material que hay. Entonces, no sé decir, ¿qué pasa? Que se le acabó el tapial, tuvieron que hacerlo de otro, porque este cambio de golpe tan radical, pues muy extraño. Las conclusiones que hicimos nosotros, que esto es el lado opuesto, ahora hay un poquito rápido, porque esto es menos sale este lado, al lado, la calle Bañuelo, estaba muy machacada esta zona, conseguimos sacar ese nivel último del Mariscal, pero sin definición clara de espacio, porque estaban muy rotos. Sí había, aquí sí podíamos ver bien, en otro lado respetábamos los niveles de solería de pavimento, no sé si lo veíamos, pero aquí, como estaba roto, sí lo pudimos ver, pues la construcción, la manera de construir los pilares del Mariscal y la estructura y los muros del Mariscal, que tiene una calidad que es muy superior a la que tiene incluso la misma Alhambra, en fin, porque el Mariscal está hecho con cimentación corrida. El Patio de los Leones, los pilares, son cada uno independiente, mientras que estos son cimentación corrida de mampostería y después hacen sobre ello el punto que sea el alzado de ladrillo. Pero evidentemente esta calidad que tiene aquí no aparece. Siempre se ha hablado de la pésima calidad de las cimentaciones nazaríes. Sin embargo, esta cimentación, si nos fijáramos, esto no es nazarí, o aquí vino alguien de fuera que sabía construir mejor, o este edificio se pusieron un cuidado excelente y mucho primoroso, mejor de lo que era una obra, incluso, ya digo, como algunos de los palacios de la Alhambra. ¿Y cómo eran las habitaciones? Pues escogimos una sala que era pequeñita, que sí tenía todos, fuimos bajando a distintos niveles, llegamos hasta uno que es este. Ahora le enseño aquí, fíjense, que aquí vemos cómo vamos bajando siempre que se vea cuáles son esas cosas, porque después no me basta que verlo en un dibujo, después en una publicación, que se vea aquí que estamos respetando y que estamos viendo y que estamos identificando esos niveles. Aquí tienen uno, y este que está abajo. Entonces, cuando medimos este nivel, que ven ustedes que era de verdad un nivel funcional, aquí está acostado, que es este que viene aquí y sigue hacia abajo. Cuando vemos y medimos y acotamos, esos niveles están muy por debajo del nivel de alberca y del nivel de solería del patio. Conclusión a que llegamos, unido a ese cambio de tapial, que en realidad lo que había aquí era un edificio anterior al Mariscal, que se reutiliza, incluso se rellenan toda esa estructura que había, se le crea un nivel nuevo, se le dota de alberca y se borra el Mariscal. Pero lo que era la parcela ya estaba definida antes, que en realidad que había un edificio anterior al Mariscal, no sé en qué funcione, pero que eso es un hecho evidenciado por esto que tenemos aquí. Aquí tienen ustedes pues, todos estos niveles. Nivel Mariscal y nivel pre-Mariscal. Al final de toda esta trabajos, ¿qué hemos sacado? ¿Qué se ve? Pues primero, poder interpretar correctamente los dibujos que teníamos del siglo XIX. Aquí tenemos algunas de las piezas que encontramos en la excavación, que nos decían una cosa, y es que de manera absurda, porque lo mismo que se llevó la lápida y se llevó el león, pues ¿por qué no se desmontó? Si después se ha reconstruido en el Museo Arqueológico Nacional la portada, ¿por qué no se desmontó y se conservó la portada? Pues no, señor, lo que hicieron fue pasarla, recorrerla, y lo que encontramos fue todos los restos, todos, no parte, ojalá, pero sí por todos, dispersos por todos los rellenos del patio, pues los restos de esa portada. Aquí estamos viendo desde el lado que hay
aquí, uno de las esquinitas que tiene, y de la taurique, elementos todos en cerámica tallada. Aquí, que era la esquina que había dibujado Enríquez, pues estamos viendo este elemento que hay aquí, con su forma de revelado, que corresponde a estas cruces que tenemos aquí. Estamos viendo que también la esquina, primero que era correcta y que teníamos restos allí. Las piezas que hay alrededor, pues muy interesantes, porque aquí tenemos una y tenemos otra con dos tipos distintos. Este claramente uno de los ángulos que hay arriba, y otro de los que hay. Tenemos el módulo y podría reconstruirse exactamente como era. Fíjense que además una singularidad, este tipo de piezas, para decir, bueno, la pieza de anhelado de cerámica. Hay que tener mucho cuidado siempre cuando se hace, aparte de decir lo que es, cómo está hecho. Esas son cosas que Mariano pues, cuidaba mucho, y sobre todo para enseñárselo a sus alumnos. Para hacer tres elementos de anhelado hechos de manera distinta. Uno es con el carbón, que son piececitas independientes, de manera que si esto lo encontráramos en una excavación sería imposible reconocerlo porque no tiene forma. Otras más grandes, pero que también son con unas formas cortas, en la Puerta de las Armas, y esto es la Puerta de la Justicia, donde son más probables, como por escala y por tamaño, pues una zona donde estaba más recortado y vemos distintas maneras de adosar y de juntar todo este procedimiento. Nos está diciendo que estos elementos son de la misma calidad que había en el Mariscal, que ciertamente había elementos de lujo, y además podemos estudiar cómo se solucionaban, se ajustaban esos elementos. Aquí tenemos otra parte de esa misma cosas que no habían pasado Enríquez. Tenemos un elemento aquí pequeñito, y coincide con el tamaño y demás, o sea, con las columnillas de la portada. Sabemos entonces que era de cerámica, podemos pasarlo, y otro elemento que evidentemente es una cornisa. Aquí pongo una cosa parecida, no así igual, pero evidentemente nos está diciendo más o menos qué tipo de cornisa había en el edificio. Es decir, aquí tenemos también pues, algunas de las estrellas de 8 que había en la portada, que vemos el tema y cómo estaba situada, y aquí pues, esos elementos con un módulo que nos permite reconstruir perfectamente esa portada. Como ven ustedes, suficiente para documentar el Mariscal de manera completa. Y les digo que la mitad todavía queda por explicar, no se ha sacado. Otros elementos que nos permitió conocer, pues Enrique ponía un pilar cuadrado y en realidad los pilares son angulares, formando una L. Otra cosa que nos salió, que era importante, son estas dos piezas que tiene usted a la derecha. Una, un almenado de cerámica vidriada, que nos decía una cosa, que había habido zócalos de cerámica vidriada. Y este es un fragmento del típico azulejo de escudo de lavanda. Solamente lo hay en el Salón de Comares, en la solería. Esto es de los ejemplares hay por todo el mundo. Este es un estudio que hicieron sobre el inventario de lo que se conservaba en los museos europeos y en la Alhambra, pero esto no está en ese repertorio, y sin embargo esto indica que también había fuera del Salón de Comares. El único sitio donde se ha encontrado es en el Mariscal, e indica también que había. Hay una pieza que no tengo fotografía. Repartimos las imágenes entre Vicente Salvatierra y yo, y yo la tengo, que es un azulejo muy grande, pues unos 30 o 40 centímetros, que tenía una perforación en círculo, y ese círculo tenía el borde muy oscurecido de suciedad. Estaba partido, y evidentemente eso era, marcaba el quicio de una puerta con su cazoleta metálica, con su borde, con su pestaña, que era lo que nosotros estamos viendo. Es decir, que los quicios de las puertas del Mariscal, por lo menos posiblemente la puerta principal, apoyaba sobre una azulejo de cerámica vidriada. Es decir, ya todos estos elementos lo están indicando algo que lo más que hemos visto, que parecía una cosa muy sencilla, muy funcional. Sin embargo, son elementos que nos están indicando que de verdad había una riqueza importante en el Mariscal. Y luego otro tema, porque el Mariscal no es solamente el Mariscal,
era Casa de la Moneda oficial que ponen allí los reyes católicos, que duró durante el siglo XVI. Y viendo las paredes, los remojos de las paredes, sale esto que tenemos aquí. Como ven ustedes, vamos cuidado, si esto es lo que habéis salido, seguimos entonces ya, vamos cuidadosamente quitando las cosas, y vemos que encima había otra pintura, y vamos quitándola, y lo que vemos es, esto corresponde al eje del cuerpo principal, del longitudinal del mariscal, sala principal, y además sala que tenía el escudo de Carlos V en primer lugar, y después encima, en un momento posterior, el de Felipe II. Muy estropeado este segundo, mucho peor calidad, aquí tenemos otros detalles, este es del primero, del de abajo, y este es del de arriba. Se quitaron, está en el Museo Arqueológico, y debajo de ese de Felipe II encontramos ya que estaba la patita esta que está de aquí, esta parte. Vemos que había ese escudo mucha mejor calidad, pero que estaba completamente roto por aquí, es decir, esto no es que estaba roto, y toda la pared estaba rota. Entonces nos damos cuenta de una cosa, y es que en realidad es que se había roto, se había caído el muro. Entre un momento dado, en el siglo XVI, entre época de Carlos V y Felipe II. ¿Qué hay? ¿Qué pasa por allí? Que provoca una ruina. La explosión del molino de pólvora, que arrasó toda la zona, que hizo que tuviera que abrir el convento de Zafra para sacar a la monja entre el escombro, y que hundió montones de cosas en la lámpara. Entonces, el mariscal, en ese momento, el edificio, la Casa de la Moneda, evidentemente recibió todo el impacto y voló toda la zona de ese muro que justamente el que daba arriba. Hay datos importantísimos, interesantísimos, que pueden verse, como es la forma de trabajo del tapial, como tiene el acabado exterior. Hay otros datos que vimos, como es el acabado que hay de los virales originales, que muy estropeado, pero yo sigo manteniendo que eso tenía una decoración como la que vemos en la Casa de Zafra, y el desmonte ya que la restauración, cuando ya se hizo la cubierta, con una serie de elementos interesantísimos que hay aquí, que son estos que vemos con las cabezas de la alfarjía, del tablero, donde vemos cómo hay un ritmo de ladrillos y viga intermedio perfectamente situado en el muro de tapial. Cuando llega al nivel de la alfarjía, se hace esto con ladrillo, se crea una faja de ladrillo y encima se sigue el tapial, pero se deja marcado perfectamente con el ladrillo. ¿Por qué es importante este? Porque tenemos en todo el alzado que queda en pie medianero con la calle, tenemos esos elementos. Y esos elementos están marcando el ritmo de las habitaciones originales de planta alta o de planta baja del mariscal. Lo que tenemos aquí en la sala ahora mismo pues son todas unas transformaciones hasta el siglo XIX, pero arriba vemos cómo sigue el ritmo. Se ve muy mal el extensor de la vivienda, pero aquí debajo se ven los ladrillos y las cajas, y cuando llegaba a un determinado sitio vemos que hay tapial y que no hay ladrillo, es decir, que está marcando el muro. Se llega el muro hasta ahí y hasta a partir de ahí tenemos el alzado con la distribución, una alfarjía, un esquema de una estructura plana permanente. Esto que tenemos aquí es lo que nosotros llegamos a comentar al final con todas las obras, y este es el plano del túnel Magro, donde con las obras posteriores que se hicieron, falta todavía aquí de lo que la zona de la entrada, del acceso con las cocheras, donde vemos, en fin, no hicimos tan mal la organización, en fin, y toda la como se confirma pues, todo lo que tenemos de plantas del mariscal. Falta aquí lo que es el patio, la zona central, que justamente era donde estaban los leones. Y la importancia de ese tema, además, es que sabemos por dónde llegaban agua los leones, y por lo tanto es un tema que no sabemos nada de lo que hay. Aquí ya vemos el cambio que ha habido en el conocimiento, lo que era la planta de Enrique del siglo XIX, y esta otra planta también de Antonio Alvaro, con la reconstrucción hipotética. Este es hecho como hipótesis, te digo, este lado que tenemos aquí no es hipótesis, puede hacerse exactamente
buscando malas marcas en el alzado completo. Cuando nosotros llegamos, aquí estaba lleno de rebocos, hoy se han perdido mucho y es uno de los trabajos fundamentales que quedan por hacer en el mariscal. Bueno, de todas maneras, quería poner al final solamente unas imágenes para que vieran la imagen del 19 y la restitución de lo que conocemos ahora de ese tema. Queda muchísimo por hacer en el mariscal. Se está haciendo ya, en fin, la Alhambra ha vuelto a retomar el papel de tutor de los monumentos islámicos de Granada. Tiene encargado un proyecto que está haciendo Pedro Salmerón. Mucho me temo que ahí va a pasar lo que ha pasado aquí en el Cuarto Real, y es que al final se tapa todo, se deja hecho unas cosas que parecen muy bonitas pero que son incomprensibles funcionalmente. Entonces allí sí enseñar bien, está muy bonito enseñar, que disfrute la gente, pero aquello tiene un valor amplísimo, no solamente el mariscal, no solamente los rituales islámicos, es el propio islámico, he visto la Casa de la Moneda, y es todo el aprovechamiento histórico de un edificio, de cómo vive un edificio a lo largo del tiempo, que me parece que es lo que de verdad le da valor a ese solar, más que unos restos que inventemos ahora para reconstruir lo que se ha perdido. No sé si lo veremos, pero nunca se pierde la esperanza. En fin, había otras cosas por ahí, tienen unos detalles ya más personales, porque desde luego lo que yo quiero transmitir es cómo unas personas, simplemente por interesarse por el patrimonio y tener un mínimo de sensibilidad, pueden aportar muchísimo, y cosas que todo el mundo, los grandes maestros, mire usted, hay una cosa que a mí me molesta muchísimo cuando lo leo, y es, se sabe. ¿Cómo que se sabe? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha investigado? ¿Quién lo ha estudiado? Damos por hecho de que eso se ha sabido siempre. No, señor, eso ha sido de alguien. Y hay otro tema, todo el mundo está de acuerdo en él. ¿Cómo que todo el mundo está de acuerdo? Todo el mundo coge a un señor, lo cita y no se molesta en comprobar nada. Una prueba muy sencillita. Torre Barbas, cuando describe la muralla de la Alcazaba Cadima, dice que hay 4 torres semicirculares. Todos los textos, hasta el último que se ha escrito, no sé el de Vidal porque no lo he visto, pero me refiero al de María Marcos, todos dicen 4 torres. Cuenten a ustedes, son 3. Nadie se ha molestado en contar las torres. Se limitan a leer al señorito, que es el gran sabio, y a repetirlo como papagayos, sin procurarse investigar y verificar, que es lo que hacíamos Mariano y yo, y lo que ha seguido haciendo Mariano hasta este momento. Me da igual lo que digan las autoridades, yo voy a verlo, yo me pisoteo todo, recorro todo, documento todo y parto de nuevo. Y después digo, eso no se consigue en la universidad, en un despacho, eso se consigue un profesional. Y yo quiero reivindicar a estos profesionales, pues como era Mariano, con independencia, lo menos. A mí es que no se me ocurre pensar en Mariano, un profesor de la facultad. Mariano era una persona que se movía por todas partes, que iba hacia todas partes, y no solamente Mariano. Y bueno, en fin, no es porque yo no sea de la universidad, pero o se puede ser profesor de instituto, como es Carlos Pilche, o se puede ser un guía intérprete, como es Juan Antonio Vidal, y ser magníficos investigadores, que es lo que debemos reivindicar, y son los que debían acoger las universidades si querían evolucionar, en lugar de limitarse a coger manuales repitiendo los mismos fallos desde hace un siglo, como es el caso de las torres que yo les digo. Que es el ejemplo que creo que dio Mariano, que es el ejemplo que creo que debe quedar para el futuro. Nada más.